Buenas noches, profesora. Yo le voy a presentar lo que es mi obra literaria, el cual es Orgullo y Prejuicio, de la autora Jane Austen. Bueno, comenzamos. Como primera parte tenemos el índice. En este vamos a tocar 6 puntos importantes, los cuales son los datos biográficos, la estructura de la obra, los aspectos literarios, los temas centrales y secundarios. Como quinto punto, la opinión analítica, reflexiva y crítica. Y como último punto, el resumen de la obra. Bueno, vamos a empezar. Como primer punto tenemos los datos biográficos. En este punto vamos a tocar la vida del autor en todo caso. Jane Austen. Esta nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Inglaterra, y falleció el 18 de junio de 1817. Esta fue una novelista británica reconocida por su aguda crítica social y sus descripciones detalladas de la vida de la clase media alta de esa época. Aunque su obra no fue ampliamente reconocida en ese momento, hoy es una de las figuras más importantes de la literatura universal y se mantuvo soltera durante toda su vida y escribió decenas de obras sobre el entorno en el que vivió y muchas mujeres jóvenes enfrentando las presiones del matrimonio y la sociedad. Como segundo punto tenemos los datos de la obra. La autora, Jane Austen. El título de esta obra literaria es Orgullo y Prejuicio. Entre los datos editoriales tenemos, de los que yo tomé en cuenta fue de Alma y Clásicos. Estos son ilustrados en la edición del 2020. El número de páginas que contiene este libro es 384 y contiene un total de 61 capítulos. El género literario y el subgénero. La obra de Orgullo y Prejuicio pertenece al género narrativo y el subgénero de esta obra es romántica y costumbrista, basándonos en lo que es la Edad Media y la época de la obra. La estructura de la obra. Vamos a dividirlo en 3 puntos importantes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción tenemos que se presenta a la familia Bennet y su preocupación por casar a sus hijas, en el que aparece el señor Bingley, quien se interesa en Jane, y también el señor Darcy, quien tiene una actitud orgullosa. En el desarrollo tenemos que Elizabeth, la segunda hija Bennet, empieza a conocer mejor a Darcy y surgen malentendidos, prejuicios y revelaciones sobre el carácter de cada una de estas personas. Y como conclusión final de esta obra tenemos que Elizabeth y Darcy superan sus prejuicios y al final cada una de estas personas se casan y todo culmina con un final en el que cada uno deja sus orgullos y prejuicios. Eso podemos resumirlo como la estructura de la obra, como la introducción, el desarrollo y la conclusión o desenlace. ¿Qué técnica y estilo de autor utilizó Jane Austen para desarrollar esta obra y escribirla? Jane Austen utilizó la técnica realista y costumbrista, con una narración en tercera persona. Su estilo era elegante, sutilmente irónico y reflexivo también, con un profundo análisis psicológico desde cada uno de sus personajes, en el que representa la vida cotidiana y normas sociales de cada época con gran detalle y crítica social. Que durante esta época de la Edad Media se vivía como es la costumbre de tener el orgullo de que en los antiguos reinados se vivía lo que es que las reinas casaban a sus hijas con lo que es personas de la misma clase, pero nunca tomaban en cuenta lo que es dejar el orgullo y dejar el prejuicio de cada una de las personas, mm, haciendo que sus hijas no tomaran una decisión propia, ni tener un propio controlamiento de sus sentimientos. Y en esto Jane Austen tiene una técnica y estilo el cual de esa época era muy realista.
En el aspecto literario, vocabulario y oraciones. Vamos a tomar solamente en cuenta tres oraciones para que este video no sea tan largo. Entre las palabras más importantes que podríamos dejar de entender en esto sería prejuicio. Prejuicio. El prejuicio que Elizabeth hacia Darcy le hizo juzgando sin conocerlo realmente. En pocas palabras, prejuicio se referiría básicamente en juzgar a una persona sin saber conocerla realmente. En este caso, como el ejemplo que le di ahorita. Ese sería el significado de la palabra prejuicio. Después, el orgullo. Un ejemplo de esto en la obra puede ser el orgullo de Darcy, que fue malinterpretado como arrogancia. El orgullo, en pocas palabras, es lo que nosotros mismos tenemos en ponernos a nosotros mismos por delante, el cual sería también un antivalor, porque el ser muy orgulloso te puede llevar a ser una persona muy envidiosa, muy mala en sí. Después, una de las terceras palabras importantes sería la virtud. En esta podemos tomar en cuenta un ejemplo en el cual Elizabeth representa la virtud y la inteligencia femenina. Como bien dije, una virtud es algo bueno en una persona, es algo bueno que decir, como por ejemplo, el virtud de enseñar, el virtud de saber enseñar, educar, todo eso. Bueno, en este caso de Elizabeth sería la inteligencia, el virtud de ser inteligente y saber reconocer lo que las personas tienen. El significado del título. El título Orgullo y Prejuicios representa los defectos principales de los protagonistas, en el que Darcy es el personaje con orgullo, mientras que Elizabeth actúa movida por el prejuicio. A lo largo de la obra, ambos deben superar estos defectos para poder entenderse y enamorarse verdaderamente. Y en así, el título resume lo que es la superación de estas dos palabras, que es el orgullo y el prejuicio, que estos dos personajes entablan para poder llegar al verdadero amor. La síntesis del espacio y tiempo. La historia transcurre en la campiña inglesa, principalmente en lugares como Longwood, que se encuentra en Inglaterra. Actualmente ya, en estas épocas actuales ya tiene otro nombre. Netherfield y Birmingham, que siguen siendo ciudades de Inglaterra como ciudades maravillas de ese país, que durante el siglo XIX, en la época regencia en Inglaterra, era un entorno rural y aristocrático, reflejando los valores sociales de la época. Después, temas central y secundario. Como tema central tenemos que es el amor verdadero, en el cual superando los prejuicios sociales y personales, en el que la historia trata de cómo el orgullo y los prejuicios impiden a dos personas enamorarse hasta que estas dos personas tienen que llegar a superar esto para poder encontrar el verdadero amor, para así comprenderse y aceptarse a sí mismos. Como temas secundarios tenemos el matrimonio por conveniencia, el cual vimos que su madre los quería, el cual vimos que la madre quería hacer casar a sus hijas, obligándoles. Después, la posición de la mujer en la sociedad. En este punto podríamos ver lo que es en lo que en esa época era puesta la mujer en la sociedad, cómo se reflejaba en ese entonces. Después, las diferencias de clases sociales. Como podemos ver, la clase media y la clase alta hasta la clase baja. La familia y la educación, en la que podemos ver que diferentes clases tienen distintos tipos de educación, pero al final de cuentas todos podemos tener los mismos valores y tener los mismos sentimientos. Como último punto secundario tenemos la hipocresía social, en la que algunas personas de la obra, en sí, sean de qué clase sean, no era lo que tenían una hipocresía la cual era mala para esto. Ubicación de aspectos reales y fantásticos. En aspectos reales tenemos las normas sociales del siglo XIX,
En relación de que en esa época Jane Austen, como bien dije, es una novela realista, es una novela de tipo realista, en la que las normas sociales de esa época era básicamente, como bien decían, que las madres querían, querían que su prometido de sus hijas era obligatoriamente casarlos con alguien que ellas quisieran, por lo que eso era una norma que de esa época podríamos tomar de ejemplo como eso. Otro aspecto real sería la herencia y el matrimonio como preocupación económica, en la que se decía que si te casabas con alguien que no era de tu misma clase, no ibas a progresar o no ibas a tener una buena vista de lo que es en esa época. O en sí, la distinción de clases sociales, en la que no se podía juntar a alguien de clase baja ni a alguien de clase alta. Después, como aspecto fantástico, tenemos la idealización del amor perfecto, algo más literario que realista. El amor perfecto. El amor perfecto visto en esta obra no siempre, no es algo realista. Es algo que, como hemos visto a lo largo de la historia, no puede llegar a ser como bien se quisiera así, porque debido a en esa época había normas y reglas las cuales no se podían romper. Por lo que esta obra, este punto es más fantástico que real, en la cual el amor perfecto sí se puede llegar a ser, pero es muy difícil de tenerlo y llegar a que dos personas de distintas clases puedan llegar a tener algo verdadero. Al menos en esa época, que no se podía hacer eso. Ubicación de valores y antivalores. En este punto voy a tomar en cuenta solamente tres valores y dos antivalores. Como tres valores de esta obra que yo más vi fue la honestidad, el amor, pero el amor verdadero, y como último valor, la tolerancia. Después, como antivalores teníamos el orgullo, el cual si bien no es un antivalor, es algo que en exceso también es algo malo, porque después del orgullo podría ser las personas, después del orgullo podría venir la envidia o la codicia, debido a que no piensas en nadie más que en ti, solamente en ti. Después, el prejuicio, y juicio sin conocer. En sí es el que es prejuzgar a las personas sin conocerlas realmente. Después, la opinión analítica, reflexiva y crítica. Orgullo y Prejuicio es una obra que realmente me gustó mucho por su profundidad psicológica, la evolución realista a lo largo de su desarrollo y su crítica social elegante a lo que eran las familias y lo que eran las costumbres de ese siglo, del siglo XIX. Austen, y en el que Austen logra equilibrar lo que es el romance, la ironía y la reflexión en una historia en la cual se ambientaliza hace más de 200 años y sigue siendo actual con temas como el prejuicio, el valor de la sinceridad y la lucha contra las apariencias y clases sociales. En la que la protagonista Elizabeth es un modelo de inteligencia e independencia de esa época y de superación. Bueno, profesora, continuando con esta parte, voy a hablar sobre el resumen de esta obra literaria. Vamos a hablarlo por capítulos, empezando del capítulo del 1 al 10 de la obra. En esta parte, la novela comienza en Lockwood, hogar de los Bennet, una familia con 5 hijas. La madre, la señora Bennet, que está ansiosa por casar a sus hijas, en la que llega un nuevo vecino rico, Charles Bingley. Esto es lo que causa gran emoción en lo que es en un baile. Señor Bingley se siente atraído por Jane Bennet, mientras que su amigo Mir Tracy desprecia el lugar y ofende a Elizabeth Bennet llamándola tolerable, pero no lo bastante bella para mí. Pese a ello, la señorita Darcy empieza a admirar el ingenuo de Elizabeth. El- Jane después visita a Bingley y se enferma. Elizabeth va a cuidarla y convive con los Bingley y Darcy. Este es un pequeño resumen
del capítulo 1 al 10. Después, otra parte de... otra parte. Continuando con la obra, profesora, los capítulos del 11 al 20, de manera resumida. En este punto, Elizabeth percibe el orgullo de Darcy y el desdén de Caroline Bingley. Jane y Bingley se acercan más. Entonces llega el señor Collins, primo de los Bennet, quien heredará la casa, y es pedante y decide proponer matrimonio a Elizabeth, pero esta lo rechaza. Entonces aparece otra persona, que es el señor George Wickham, un oficial simpático que cuenta a Elizabeth que Darcy le negó una herencia. Elizabeth le cree y lo ve como víctima del orgullo de Darcy. Perdón. En un baile, Darcy observa a Elizabeth, pero ella está molesta por su trato y por lo que contó Wickham. Este es el resumen del capítulo del 11 al 20. Luego, los capítulos del 21 al 30 de manera resumida de la obra. En este punto, Bill se marcha repentinamente a Londres, influido por sus hermanas y Darcy, lo que entristece a Jane. El señor Collins se casa rápidamente con Charlotte Lucas, la amiga de Elizabeth, lo que sorprende a todas las personas dentro del lugar. Entonces Elizabeth visita a Charlotte en su nuevo hogar, cerca de la mansión de Lady Catherine de Bourgh, tía de Darcy. Ali conoce mejor a Lady Catherine, una mujer arrogante que domina a todos. Darcy visita a su tía y Elizabeth la vuelve a ver con sorpresa. Este es el resumen de los capítulos del 21 al 30. Luego, continuando, desde el capítulo 31 al 40 de la obra, Darcy muestra interés por Elizabeth, aunque ella sigue creyendo los responsables de la tristeza de Jane. Finalmente, Darcy le declara su amor, pero lo hace con un tono altivo y muy grave, mencionando la inferior posición de su familia. En esto podemos tener en cuenta la diferencia de clases, como punto, como ya dije anteriormente en mi resumen. Después, Elizabeth lo rechaza indignada y los reprocha haber separado a Jane y Bingley y haber arruinado a Wickham. Días después, Darcy le entrega una carta donde explica que Bingley parecía no ser correspondido y que Wickham es un mentiroso que intentó fugarse con su hermano. En este punto también podemos ver la hipocresía y lo que es también lo que el hombre en ese entonces tenía una diferente vista social de lo que es la mujer de esa época. Luego, después de esto, Elizabeth, al leerla, empieza a reconocer que se ha equivocado en su juicio. Este es el resumen de los capítulos del 31 al 40. Después, el resumen de los capítulos del 41 al 50, ya casi llegando al final. Entonces, Elizabeth viaja con sus tíos los Gardiner y visitan Pemberley, otra ciudad de Inglaterra, que es la propiedad de Darcy. Allí los sirvientes hablan maravillas de él y ella se impresiona por su carácter bondadoso. Se reencuentran con Darcy, quien se comporta de manera amable y generosa. Pero llega una noticia muy terrible. Lydia Bennet se ha fugado con Wickham, sin casarse, deshonrando a la familia. En esto, Darcy desaparece repentinamente, y luego se descubre que fue él quien localizó a la pareja y pagó a Wickham para que se case con Lydia, preservando la reputación de los Bennet. En este punto ya es casi los puntos finales de la obra. Vamos a continuar con el resumen de los capítulos finales del 51 al 61. Entonces, Bingle regresa y renueva su interés por Jane, volviendo volviendo a enamorarse y prontamente comprometiéndose. Entonces Darcy también vuelve.
pero Lady Catherine intenta impedir su unión con Elizabeth. En este punto podemos ver lo que las madres en ese entonces hacían con sus, hacían con sus hijas, intentando hacer lo posible para que no escojan en decir lo que ellas querían, sino lo que las propias madres querían. Entonces, el beneficio propio de las madres. Y a pesar de esta oposición, Darcy se declara nuevamente, esta vez con una mayor humildad y ya habiendo cambiado de personalidad y de distinta posición. Y Elizabeth acepta, habiendo superado sus prejuicios. Y la historia concluye con las bodas de Jane y Bingley y de Elizabeth y Darcy, quienes se establecen en Pemberley, felices y agradecidos por las lecciones de orgullo y prejuicio que ambos aprendieron durante toda esta historia. Muchas gracias. Este es el resumen de la obra literaria total. Y como último punto tenemos los anexos de esa época. Que en esta parte yo les voy a hablar solamente de dos imágenes, los cuales son en aquella época era la distinción de clases sociales, como podemos ver en la primera imagen. Y como segunda imagen podemos ver el amor entre las dos parejas que vimos, entre las dos parejas que resumí anteriormente. La de Jane y Bickley y la de Elizabeth con Emma. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesor. Esta es mi exposición virtual.